Hola, ¿cómo están? Hola, bien, súper bien, muchas gracias. Bien, chicos, primero que todo, bienvenidos a este nuevo taller de física. Ya tal como algunos preguntaban, hemos tenido anteriormente tres talleres, ¿bien? Este es el cuarto taller de física, ¿bien? Solo que los primeros dos fueron de física común, ¿bien? La semana pasada tuvimos el primero de mención y hoy es el segundo taller de mención, ¿bien? Ok, continuamos. ¿Dónde pueden ver estos talleres anteriores? Porque algunos me escribían al principio, bueno, que no se enteraron o que no pudieron asistir en los primeros tres talleres. Los primeros tres talleres se encuentran en nuestro canal de YouTube. Bien, así que se pueden suscribir y ahí van a encontrar no solamente los tres talleres de física, sino que contenidos y material disponible de toda la asignatura. ¿Ok? Así que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, por supuesto. Bien, ¿qué nos convoca hoy? Estamos resolviendo la prueba de transición universitaria, bien, el modelo DEMRE 2021 y, por supuesto, enfocado en la prueba de ciencias. A modo de introducción, solamente contarles que la prueba de ciencias en cuanto a número de preguntas no cambió. Eso quiere decir que la prueba se mantiene con 80 preguntas, no así la de lenguaje y matemática, por supuesto que hay un cambio. En ciencias no existe ningún cambio. Bien, en el caso de haber elegido la mención física, ustedes además de responder 18 preguntas del plan común, también deben responder 26 preguntas de la mención. Bien, eso quiere decir que más del 50% de la prueba, por supuesto, corresponde a física. Bien, en cuanto al número de preguntas, algo que ya he dicho en los talleres anteriores, pero si alguien no estuvo, eh, lo que ustedes tienen que preparar en el plan común son 5 preguntas de ondas, 7 preguntas de mecánica y 6 preguntas de energía. Bien, ese es la tabla de especificaciones, por supuesto, que ya está publicada en el DEMRE. Con respecto al electivo, a las 5 preguntas anteriores de ondas se le agregan 4 de mención. También se agregan 4 preguntas del eje de electricidad, 12 preguntas de mecánica y 6 preguntas de energía. Bien, este modelo de tabla de especificaciones, por supuesto, hace varios meses atrás ya se postuló, está publicado en el DEMRE y ahí ustedes pueden obtener mayor información. Por supuesto, esto es lo oficial, esta es la cantidad de preguntas que van a aparecer para ustedes en la prueba de transición universitaria. Bien. Perfecto. Ahí también los que tienen técnico profesional, por supuesto que también se agregan un par de preguntas más. Bien. ¿Qué es lo que estamos resolviendo entonces? Como les dije al principio, estamos resolviendo el modelo DEMRE 2021, el modelo oficial de la prueba de transición universitaria. Bien. ¿Cómo, cómo está planificada esta prueba? Bueno, de la pregunta número 1 a la 18 son preguntas solo de física común. De la 19 a la 36, solo preguntas de biología común. De la 37 a la 54, las preguntas de química. Y las últimas 26 preguntas, o sea, de la 55 a la 80, las preguntas de mención. Bien. Las preguntas de la número 1 a la 18 las resolvimos en el taller 1 y taller 2 de física. Bien. Y de la 55 a la 62 las respondimos en el taller anterior. Bien. Ok, seguimos con la pregunta 63. Ahora sí, comenzamos con la resolución de las últimas preguntas del modelo DEMRE. Ok, bien, leamos la pregunta número 63. Ya dice, un niño hace girar una piedra, atado a una cuerda, aparece la masa de la piedra. Dice que la cuerda, bien, soporta una tensión de 40 newtons y la piedra gira describiendo un radio de 2 metros, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál es la máxima rapidez con la que puede girar la piedra sin que se sobrepase la tensión de 40 newtons? Bien, ya. Bueno, para interactuar un poquito, ¿qué responderían ustedes más allá de la alternativa correcta? ¿Ustedes me podrían decir de qué contenido es o qué fórmula podrían ocupar acá? Les voy a dar unos minutos para que me respondan en el chat y así podamos ir
respondiendo. ¿Ya? Almendra dice que mecánica. ¿Ya? Sí, una pregunta de mecánica porque tiene relación con movimiento, con fuerza porque está hablando de Newton, ¿cierto? 40 newton de fuerza. ¿Qué otra cosa? Se habla del radio. Se habla de radio. Se habla de radio. ¿Alguna otra idea? Además de decir, por supuesto, de mecánica, ¿algún contenido más específico de mecánica? Bien, considerando que mecánica tiene varias partes, digamos. Si dice girar y habla de un radio, ya, perfecto. Ya, Almendra dice radio, masa, fuerza. Tomás dice movimiento circunferencial uniforme. Almendra también dice MCU, por supuesto. Ya, también hablan acá de rapidez, perfecto. Ya, bien. Entonces, la pregunta 63 la vamos a responder de la siguiente forma. ¿Ya? Primero, como dice que está girando una piedra, eso quiere decir que describe un movimiento circunferencial. Si describe un movimiento circunferencial, existe una fuerza centrípeta. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la fuerza centrípeta? Lo voy a anotar acá. La fuerza centrípeta se escribe como masa por aceleración centrípeta. Bien, a partir de la segunda ley de Newton, fuerza es igual m por a. Bueno, en el capítulo de MCU ustedes recordarán muy bien que la fuerza centrípeta tiene relación con la aceleración centrípeta, que es lo que escribí yo recién, y esto se puede calcular como rapidez tangencial al cuadrado partido por el radio. Bien, entonces así nos queda la fuerza centrípeta, m por v cuadrado partido por r. Bien, ahora, la fuerza centrípeta, que es la fuerza con la que está, por supuesto, orbitando esta piedra, también tiene un valor igual a la tensión. O sea, la tensión de la cuerda tiene el mismo módulo que la fuerza centrípeta. Y ahora podemos resolver, obviamente, reemplazando los valores. ¿Cuánto vale la tensión? 40 newtons. Entonces reemplazamos acá tensión 40 newtons. La masa de la cuerda es 0,2. 0,2. La pregunta es la rapidez. ¿Cuál es la rapidez máxima? Bien, entonces esa es nuestra incógnita. Rapidez máxima. Y por supuesto se divide por el radio de 2 metros. Perfecto. ¿Cómo despejamos acá? Bueno, 40 por 2 dividido 0,2. Esto es la rapidez al cuadrado. Bien, 40 por 2, 80, dividido 0,2. 80 dividido 0,2 es lo mismo que 800 partido por 2. Estamos amplificando por 10 para que por supuesto no trabajen con decimales ni tampoco se compliquen tanto. Entonces, b cuadrado finalmente es 400, porque 800 partido por 2. B cuadrado es 800, entonces B vale, perdón, B cuadrado vale 800 partido por 2, entonces B cuadrado vale 400, bien, y B vale la raíz de 400. ¿Cuánto vale la raíz de 400? 20. Y ahí tenemos la respuesta correcta, 20. Ahí está. Bien. La rapidez tangencial de la piedra es de 20 metros por segundo. Bien, ahí tenemos la respuesta correcta. Bien, analizando un poquito la pregunta, primero recordar que la fuerza centrípeta es aquella fuerza, ¿cierto?, que tiene dependencia de la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta tiene un valor, y ese valor es velocidad al cuadrado partido por el radio. Bien, a partir del reemplazo de estos datos, ustedes pueden calcular. Ya yo traté de hacerlo paso a paso, por supuesto ustedes pueden ir calculando también de manera mucho más rápida, pero acá yo traté de que todo fuese muy ordenado. ¿Ok? Bien chicos, ¿queda todo claro?
¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ah, sí, Almendra dice lo de tensión. Ya, perfecto, sí. Lo que ocurre es que siempre que existan estos ejercicios en donde te dicen que se amarra cualquier objeto a una cuerda y está girando, la fuerza centrípeta en módulo es lo mismo que la tensión, ¿ya? En este caso, si tú lo ves desde el movimiento, hablas de fuerza centrípeta. Si tú hablas, por ejemplo, de la cuerda, entonces ya ahí no hablas de la fuerza centrípeta, sino que hablas de la tensión de la cuerda, ¿bien? La tensión de la cuerda. Perfecto, ahí está la pregunta 63. Ah, Melanie dice que la pregunta, que la fórmula no la entendió, la fuerza centrípeta. Mira, cuando nosotros trabajemos durante las clases de mención, vamos a explicar de dónde viene la fórmula de la fuerza centrípeta. Ya, en este caso, hoy día, Melanie, para responder, solo estamos resolviendo el DEMRE. Ya, la demostración de toda la fórmula, eso es parte de las clases que hacemos en la semana. Ya, los días sábados solamente resolvemos el ejercicio. Bien, así que ahora, por supuesto, solamente puedo explicar ahora que la fuerza centrípeta es masa por la rapidez tangencial que lleva al cuadrado partido por el radio. Bien, por el momento, por supuesto, podemos aplicar esa ecuación. Bien, de nada, Melanie. Seguimos. Ya, pregunta 64. Pregunta 64. Hablan del torque. Recuerden que torque es un contenido que antiguamente se preguntaba en plan común y hoy está postulado, ¿cierto? Solo en el plan electivo, solo los de mención, ¿ya? ¿Cómo se calcula el torque? ¿Alguien recuerda cómo se calcula el torque? ¿Alguna idea? ¿Cómo se calcula el torque? Les daré un par de minutos para que respondan. ¿Cómo podemos calcular el torque? Sí, están todos en ángulo recto, por supuesto. Bien, deben estar perpendiculares. ¿Ya? Ya, Tomás dice fuerza por desplazamiento, perfecto. Ya, Marcelo también fuerza por desplazamiento o distancia. O brazo, ya, sí. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias por su respuesta porque es correcto. ¿Ya? El torque se calcula como brazo por fuerza. Bien, cuando hablamos de brazo, hablamos de la distancia que hay entre el eje de giro y la fuerza. Por ejemplo, aquí podríamos calcular un torque. Bien, por ejemplo, podemos llamar torque 1, 0,5 por 10. Bien, entonces el torque 1 sería 5 newton metros. Perfecto. Ahí tendríamos el torque 1. Bien, pero también existe otra fuerza que es de 8 newtons. Entonces acá el brazo vale 1 metro, entonces el torque 2 sería en este caso 1 metro por 8 newtons. Bien, entonces sería 1 por 8 y esto sería 8 newtons metro. Perfecto. Ahí tendríamos el torque número 2. Y existe una fuerza de 6 newtons, pero que está aplicado en el mismo brazo. ¿Ya? Esa fuerza de 6 newtons entonces no aplica torque. ¿Bien? Porque las fuerzas que están en la línea, en este caso, por ejemplo, si es una puerta, yo solamente puedo ejercer torque si tengo fuerzas perpendiculares, ¿bien? A esa línea de acción, no en la línea de acción, ¿bien? Entonces, los 6 newtons, como siguen en la dirección del eje de giro, en ese caso, ese torque es igual a cero, ¿bien? Solamente tenemos, por ejemplo, aquí, estamos aplicando un torque de 5 Nm para arriba y estamos aplicando 8 Nm para abajo. Bien, eso quiere decir que los torques van en sentidos de giro contrario. Entonces, como acá dice cuál es la magnitud neta, bien, cuando hablamos de magnitud neta es la magnitud total, en este caso, como los torques generan rotación en
por supuesto, en direcciones distintas, inmediatamente vamos a decir que el torque neto o el torque total es el torque 2 menos el torque 1. Entonces, finalmente, la respuesta es 3 newtons metro. Bien, en este caso, se restan los torques. Si las dos fuerzas hubiesen ido hacia arriba, bien, al lado derecho, por supuesto, del eje de giro, los dos torques se suman. Como en este caso va uno hacia arriba y uno hacia abajo, los torques se restan. Bien, entonces, primero deben calcular el torque independiente de cada fuerza. La fuerza 1 aplica el torque 1, la fuerza 2 el torque 2 y la fuerza que va en dirección del eje de giro no aplica torque. ¿Ya? Respuesta correcta B. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora mover al chat. Ya. Bien, entonces aquí, como les digo, tenemos torque. ¿Ya? Para el torque se ocupa la letra tau. ¿Bien? Por eso es como entre una T y una Z. Se dibuja, ya, en la letra tau. ¿Bien? Ya. Acá una persona me dice que no entendió muy bien. Voy a volver a explicar, no hay problema. ¿Ya? Eh, y Danitza me dice que la palabra torque jamás la había escuchado. Bueno, el torque es un contenido que se enseña por lo general en segundo o tercero medio, ¿ya? Sobre todo en tercero medio, que ustedes trabajan, por supuesto, el eje de mecánica, y ahí tienen que hablar un poquito de rotación, ¿ya? Bien, para los que no entendieron, voy a volver a explicar de manera muy sencilla, pero de una manera un poco más gráfica. Miren, acá yo tengo un plumón. Si yo le aplico fuerza al plumón, el plumón va a girar. Bien, esto es lo que yo estoy haciendo. Aplico fuerza hacia arriba, fuerza hacia abajo. Bien, entonces eso es el torque. Es una fuerza que produce rotación. Bien, ahora, si yo le aplico fuerza por acá, no gira el plumón. ¿Ya? O fuerza para acá, no gira. Solo si las fuerzas son con un cierto ángulo. Bien, hacia arriba o hacia abajo. Bien, ahora, ¿cómo se calcula el torque? El torque se calcula por separado de cada fuerza. Bien, cada fuerza debe aplicar un torque distinto. Por ejemplo, si vemos los datos ahí, tenemos que el torque 1 está a medio metro y se aplican 10 newtons. Bueno, tú calculas multiplicando metros por newtons, o sea, 0,5 por 10 que da 5 como resultado. Bien, abajo tú tienes una fuerza de 8 newtons y está a 1 metro de distancia. Entonces el torque ahí es 1 metro por 8 newtons, que son 8 newtons por metro. Y cuando te preguntan el torque total, en este caso tienes que restar los dos torques, porque uno genera una rotación en un sentido y la otra fuerza genera rotación en otro sentido. Por eso se restan. ¿Ahora sí? ¿En qué caso se aplica lo positivo o negativo cuando te preguntan el sentido? Acá te están preguntando por la magnitud del torque, ¿ya? Tomás, pero tal como tú lo dices, el torque, igual que en matemática, antihorario positivo, horario negativo, ¿ya? Igual que en matemática, ¿bien? Exacto. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Pregunta 64B, barco, ¿bien? Seguimos con la pregunta 65, ¿bien? Pregunta 65. Ya, para la pregunta 65, ¿qué contenido creen ustedes que hay que aplicar aquí? Se habla de masa, se habla de rapidez, dice que aplica freno, existe una fuerza, pregunta por el tiempo. Bueno, lo primero que podemos hacer es ir destacando los datos. Masa, rapidez, fuerza. Y preguntan por el tiempo. Esa es la pregunta. Ya chicos,
Leo sus comentarios en el chat. ¿Cuál es el contenido que ustedes creen que hay que aplicar en esta pregunta? Ya, algunos dicen MRU, otros dicen energía cinética. Ya, Josefina dice energía cinética, Almendra dice MRU. Ya, ya. Eh, Ninguno de ustedes acertó la respuesta. ¿Ya? O sea, en todo caso sí se podría trabajar con energía, sí, sí, estoy de acuerdo con MRU también, pero, pero como se aplica fuerza, ya como dan la información de la fuerza, es mucho más fácil trabajar con impulso y momentum, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con impulso que tiene que ser igual al momentum, ¿ya? Y acá algunos a lo mejor me van a decir, bueno, nunca he escuchado esa palabra, ya. Impulso se refiere a la fuerza aplicada en un tiempo determinado. Y el momentum se refiere a la cantidad de movimiento de un objeto. ¿Y cuál es la cantidad de movimiento? Específicamente la masa y su rapidez o velocidad. ¿Ya? Recordando que el momentum, por supuesto, y el impulso son vectores. ¿Bien? Pero acá estamos trabajando con rapidez y que vamos a trabajar solamente con números. ¿Cuánto vale la fuerza? 1000 newtons. Entonces la fuerza vale 1000 newtons. El tiempo es nuestra incógnita. Tiempo. La masa es de 500 kilos. Y la rapidez de 20 metros por segundo. Y eso es todo. Ahora despejamos. T, que es el tiempo, quedaría igual a 10.000 dividido 1000. Y eso es 10 segundos. Respuesta correcta C. 10 segundos. ¿Ok? Ya. Entonces, para esta pregunta, ¿cómo ustedes van a saber? Claro, como pregunta Constanza, mira, en términos de movimiento, cuando uno trabaja con, tal como ustedes mencionaron arriba, con energía cinética, MRU, etcétera, claro, uno está trabajando en términos de a lo mejor la cinemática, ¿ya? Pero como acá se aplica fuerza y te preguntan por el tiempo, ya nos metemos en la dinámica y tenemos que trabajar por lo general en este caso con el impulso y el momento. ¿Qué es el impulso? Bueno, primero recordar que el impulso es lo mismo que el momentum o variación de momentum, ¿ya? Bueno, el impulso, ¿qué es? Cuando tú hablas de impulso, por ejemplo, para tirarte un piquero, ¿qué es el impulso? Una fuerza. Es una fuerza, pero que se aplica en un tiempo determinado. ¿Bien? ¿Y qué es el momentum? El momentum es la cantidad de movimiento que lleva un objeto. Por ejemplo, un tren. Ya, si tú quieres ver, por ejemplo, si tú ves un tren avanzando y quieres detenerlo, te va a costar mucho detenerlo porque tiene mucha masa. O si tienes un tren detenido y quieres empujarlo para moverlo, también te va a costar mucho. Entonces, cuando hablamos de momentum, hablamos de las dos magnitudes, de la masa y de la velocidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando habla del conductor que aplica los frenos, está aplicando un impulso. ¿Y para qué aplica un impulso? Para cambiar el momentum del objeto, o sea, para detenerlo. Para eso se aplica el impulso. ¿Bien? Bien, Constanza, ahora sí, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ya, perfecto, muy bien. Seguimos entonces. Nos quedan hartas preguntas. Recuerden que son 80 preguntas. Vamos a las 65. Ya, pregunta 66. Pregunta 66. También contenido tercero medio. Bien. Que tiene que ver con movimiento circunferencial, un poquito de momento angular. Bien. Ya, primera pregunta. ¿Habían escuchado el concepto de momento angular? ¿Alguno? ¿Sí o no? Por lo general,
lo pueden revisar en tercero medio o también en cuarto medio cuando hacen, por supuesto, estos resúmenes de las unidades pasadas, por supuesto, y preparación, prueba de transición. ¿Bien? Ya. Veo que por lo general hay muchos que no lo han escuchado. Bueno, yo les voy a explicar cómo se determina el momentum angular. ¿Ya? Eh, Mira, Felipe, lo que dices tú, que es como la masa y la velocidad, sí, es algo muy, muy similar, ¿ya? Bueno, primero cuando hablas de momentum, uno dice ya, acabamos de decir momentum masa por velocidad. Sí, pero cuando uno habla de angular, el momentum, que se define como la letra L, es inercia o momento de inercia por velocidad angular, ¿ya? Ya no tangencial. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir masa y velocidad tangencial, escribimos inercia y velocidad angular. Esa es la relación que existe. ¿Bien? Ya, y acá los quiero ver. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos determinar la inercia? ¿O cómo podríamos calcular la velocidad angular? ¿Ya? Partamos con la velocidad angular. Partamos por la velocidad angular. ¿Cómo se calcula el módulo de la velocidad angular? De la siguiente forma. El ángulo se define como 2pi y abajo se escribe el periodo. ¿Ya? Muy bien, Felipe. Bien. Entonces sería 2pi partido por t. Perfecto. ¿Ya? 2pi partido por t. Muy bien, Felipe. Muchas gracias. ¿Bien? Entonces, la velocidad angular es 2pi dividido el periodo. El periodo es el tiempo de una vuelta. Pero acá nos están dando el tiempo de 4 vueltas. O sea, están diciendo que 4 vueltas demoran 2pi segundos. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto demora una vuelta? Entonces, el periodo, lo vamos a calcular aparte, sería 4pi partido por, perdón, es 2pi, voy a borrar eso, el 4, ahí sí. Ya, ¿cómo se calcula el periodo? Como el tiempo partido por número de vueltas. El tiempo dice que es 2pi partido por número de vueltas que es 4. ¿Bien? Entonces finalmente el periodo es pi medios segundo. ¿Bien? El periodo vale pi medios segundo. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a poner un poquito para acá. Vamos a tener lo siguiente. La velocidad angular va a quedar como 2pi dividido pi medios. ¿Cuánto es 2pi dividido pi medios? Bueno, como es una división y abajo es una fracción, es lo mismo que el denominador darlo vuelta. Ya en matemáticas ustedes podrían trabajar eso, ¿cierto? Entonces quedaría 2pi por 2 partido por pi. ¿Bien? Ahí. Entonces la velocidad angular es 4 radian por segundo. 4 radian por segundo. Ahí está. ¿Ya? Entonces la velocidad angular, ¿cómo se calcula? 2pi partido por t. T es el tiempo de una vuelta. En el enunciado aparece el tiempo de varias vueltas, no de una. Aparece, en este caso, el tiempo de varias vueltas. Bueno, ahí tenemos finalmente la velocidad angular que es 4 radianes por segundo. No queda en función de pi porque se simplificó. Ya, y ahora viene otra parte, que es cómo se calcula el momento de inercia. Bien, el momento de inercia. El momento de inercia es m por r al cuadrado. ¿Por qué? Porque el momento de inercia dice cómo es la masa y cómo está distribuida esa masa. O sea, cuánta masa tiene y cómo se distribuye.
Es lo mismo que explicábamos, por ejemplo, cuando los patinadores en hielo extienden los brazos o cierran los brazos. Eso es lo que hace que cambie su velocidad angular. Bien, ¿cómo se hace si tenemos la misma masa, digamos, no está cambiando la masa? Bueno, cambiando el radio, cambiando en este caso el punto donde está distribuida la masa. Entonces, el momento de inercia sería masa, que acá dice 3 kilos, por el radio, que es 2 metros al cuadrado. Entonces acá sería 12. 12 kilos por metro cuadrado. Ahí tenemos la inercia. ¿Ok? Bueno, y finalmente, ¿qué es el momento angular o momentum angular? Es, en este caso, cuánta inercia tiene un objeto y cómo gira ese objeto. En este caso, la inercia que tiene es de 12 kilos metros cuadrados y la velocidad angular o cómo gira es de 4 radianes por segundo. 12 por 4, 48. Bien, y acá está 48 kilos metros cuadrados por segundo. Bien, Felipe me dice por el chat, ya, que eso es lo que no había entendido en la clase pasada. Sí, acá está el momento angular. Y las unidades de medida están ahí, están en la respuesta, ¿ya? En el fondo, cuando tú multiplicas kilos por metro cuadrado por radian por segundo, lo único que se extrae de ahí es la palabra radian y todo lo demás queda, como kilo metro cuadrado partido por segundo, ¿ok? Bien, chicos. Perfecto. Sí, de nada. Bueno, la pregunta 66, por supuesto, tiene un poquito mayor grado de dificultad. Primero, por el contenido de movimiento circunferencial aplicado en momento angular. Y había que, por supuesto, recordar algunas fórmulas, ¿ya? Bien, espero que haya quedado muy claro. Seguimos avanzando entonces. 67. 67, nuevamente, pregunta de tercero medio, pero ahora relacionado con hidrostática, ya con fluidos. Bien, entonces la pregunta 67, aparecen varias fuerzas, ya dice que el agua le ejerce fuerzas por las paredes, digamos, el objeto también tiene un propio peso, bien, ya no es el peso aparente, sino que es su peso real, y está suspendido por una cuerda, ¿ya? Y preguntan por el empuje. Les pregunto a ustedes, ¿recuerdan lo que es el empuje? ¿Vieron lo que es el empuje en tercero medio? Tercero medio por lo general, segundo semestre, ¿ya? Tercero medio, segundo semestre. Ya, Melanie dice algo importante. Dice que por lo que recuerda podría ser una resta para ir descartando algunas cosas. Sí, sí, tiene relación. Tiene relación. Ya, que tiene que ver con el fluido, dice Felipe. Ya, Rayen dice que siempre en contra del peso. Ya, depende si el empuje va, en este caso, claro, en este caso sí, el empuje va hacia arriba porque el peso va hacia abajo, el empuje va hacia arriba, sí, por supuesto. Ya, Felipe dice que tiene que ver con el volumen. Ya, bien, hay varias cosas que hay que ir recordando. Primero, el empuje, el empuje es el peso del fluido desalojado. Eso es el empuje. ¿Bien? El empuje es el peso del fluido desalojado. O sea, cuando yo me meto, por ejemplo, en la piscina, yo dentro de la piscina me siento más liviano. ¿Por qué me siento más liviano? Porque yo, a pesar de que estoy siendo tirado para abajo por la tierra, por un peso, también estoy siendo tirado hacia arriba por acción de
¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Sí, algo parece que se ha desconectado acá al cable de los audífonos. ¿Ya? Ya, sí, chicos, si se ocurre algo, si es que no escuchan, me escriben y no hay problema. Ya, para ir. Sí, voy a repetir, Danitza, no hay problema. Sí, si es que ocurre algún desperfecto con el audio, con algo, me avisan, no hay problema. Ya que bueno que me avisaron para ir corrigiéndolo. Ya, lo que decía era que el empuje, si es que lo quiere anotar por supuesto en su apunte, el empuje es el peso del fluido desalojado. Eso quiere decir que cuando yo me sumerjo en un fluido, ese mismo fluido quiere salir a- en el fondo hacia arriba. Entonces, ese fluido es el que me empuja hacia arriba. Bien. Por eso cuando yo me sumerjo en una piscina me siento más liviano. Bien. O si me sumerjo, por ejemplo, en una tina, me siento más liviano que fuera de ella. Es porque el agua, en este caso, el fluido me está empujando hacia arriba. ¿Ya? Eso es todo. Ahora, para eso hay que recordar un poquito algunos conceptos. Que el peso, perdón, que ahora sí, que aparente, el peso aparente, es lo mismo que el peso real menos el empuje. Ese es el peso aparente. O sea, por ejemplo, si yo tengo en la Tierra 80 kilos, perfecto. El peso con el que la Tierra me atrae son 800 newtons. Claro, yo siento 800 newtons ahora, que estoy fuera del agua. Pero cuando yo me meto en el agua, yo no siento 800 newtons para abajo, siento menos. O sea, que al peso real, que son mis 800 newtons, yo les tengo que restar el empuje, que es la fuerza con la que el agua empuja hacia arriba. Entonces, en este caso, el peso real están diciendo que vale P, el empuje vale E, y el peso aparente es la sumatoria de fuerza en este caso, que es simplemente la tensión, ¿ya? Porque lo que marca la fuerza de tensión es finalmente lo que sumatoriamente en este caso tiene ejercido el objeto, ¿bien? Entonces, la tensión es lo mismo que el peso menos el empuje. Pero acá nos están preguntando cuánto vale el empuje. Bien, y acá el empuje, entonces, si lo despejamos, el empuje queda sumando, y acá queda peso menos tensión. Peso menos tensión. ¿Ya? Ahí tenemos la alternativa correcta, que es la D. Bien. Entonces, en este caso, no consideramos F1 y F2 porque estamos considerando la sumatoria de fuerza. O sea, el peso aparente, que es el total, es finalmente la tensión que se ejerce. ¿Ya? Da lo mismo cuántas fuerzas estén involucradas, la sumatoria de fuerza es la tensión de la cuerda. ¿Ok? Perfecto. Ah, Felipe, claro. Acá en este ejercicio pusieron una cuerda para sostener el objeto. ¿Ya? En este caso. En este caso, entonces, la tensión tiene que ser igual al peso aparente. Puede que en otro caso aparezca el mismo ejercicio sin una cuerda y finalmente te van a preguntar cuánto vale el empuje. A partir, en este caso, del peso aparente, te tendrían que decir cuál es el peso aparente. ¿Bien? O que tú calcules el peso aparente, pero te tendrían que dar datos para que calcules el empuje. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía yo? Mira, vamos a hacer un ejemplo, pero aparte. ¿Ya? De hecho, voy a poner acá eh, pantalla en blanco. ¿Ya? Espérenme. Pantalla en blanco. Para que se entienda mejor. Ya, me voy a poner yo como ejemplo para que se entienda mejor. Ya, acá yo tengo una piscina. Ya acá me voy a dibujar. Ahí estoy yo. Bien. Entonces ahí nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo un peso fuera de 800 newtons. Perfecto. La Tierra me empuja con 800 newtons. Hacia el centro, por supuesto. Cuando yo me meto en el agua, ya voy a meterme en el agua aquí. Voy a dibujar así. Aquí estoy yo. Yo en el agua me siento más liviano. ¿Por qué?
Porque yo, por ejemplo, estoy sintiendo un peso de 800 newtons, pero el agua me empuja hacia arriba. ¿Ya? Ya. Para efectos de cálculo, muy simple. Por cada litro de agua que yo ocupo en la piscina, por cada litro, estoy desalojando 1 kilo de agua. Y cada kilo de agua corresponde a 10 newtons. 10 newtons de fuerza. Entonces supongamos que yo me meto al agua y ocupo 20 litros. Si yo ocupo 20 litros, quiere decir que el empuje son 200 newtons. Entonces mi peso aparente es 800 con lo que me trae la Tierra, menos 200, que es con lo que me empuja el agua hacia arriba. Entonces mi peso aparente son 600 newtons. Eso es también una posible pregunta en la prueba de transición. Bien, si yo, en este caso, estoy sintiendo un peso de la Tierra de 800 newtons, eso lo siento fuera del agua, no dentro del agua. Lo siento fuera del agua. Cuando yo me sumerjo dentro del agua, el agua me empuja hacia arriba. Entonces, finalmente, yo lo considero como una sumatoria. ¿Ya? Ya, Felipe me dice que ahora sí, clarísimo, perfecto. Sí, yo creo que con ejemplos concretos queda mucho mejor explicado. ¿Ya? Gracias, Melanie. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el peso aparente. ¿Ya? El peso aparente es como la fuerza total que yo recibo, pero me están empujando dos entidades, la tierra para abajo y el agua para arriba. Bien, al final yo me siento más liviano. Bien. Rayen pregunta, ¿esto es solo en agua? No, en todos lados donde haya un objeto sumergido en un fluido, ¿ya? De hecho acá también yo siento un empuje, pero es un empuje muy liviano porque es cuánto peso tiene el aire que yo estoy ocupando. Y el aire que yo estoy ocupando en gramos, digamos, es muy, muy pequeño, ¿bien? Entonces sirve si te sumerges en agua, en aceite, en cualquier fluido, ¿bien? Cualquier fluido. Y claro, Rayen, el empuje va a variar dependiendo del fluido. ¿Bien? Felipe dice en lava. No, no es recomendable que se sumerja en lava, pero si usted lo considera como un experimento, trate de no hacerlo. ¿Ya? Y por supuesto vamos a trabajar siempre con agua. ¿Bien? Eso, Felipe. Ya, pregunta 68. Acá ya vamos bajando un cambio, porque la pregunta 68 es una pregunta de habilidad de pensamiento científico. No tienen que hacer ningún cálculo, ¿bien? No tienen que hacer ningún cálculo. ¿Y qué responderían ustedes? Pregunta 68. ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué responderían? Por supuesto, lean bien el enunciado, lean bien los postulados, las alternativas. ¿Qué responderían ustedes? A, B, C, D o E. Tómense su tiempo, lean bien la pregunta. Ya, por privado me responden que es la A. Ya, ahí ya tenemos una respuesta. C, A. Ya, Felipe dice que es la C, la A. Ya. B o E. Ya, Danitza dice B o E. Ignacia la A. Felipe la C. Rayen la B. Ya. ¿Alguien más quiere responder? Ya, dicen A o B. Ya. Ya. Vamos a ir leyendo esta pregunta y nos vamos a enfocar en lo que están preguntando. ¿Ya? Dice,
¿Cuál de las preguntas que están ahí abajo, A, B, C, D o E, en este caso es coherente con el procedimiento? ¿Ya? Entonces, fíjense bien. El experimento hablan de los materiales, ¿cierto? Una tabla, bla, bla, bla. Ya. Y dice que lo que están midiendo es el tiempo para tres inclinaciones distintas. O sea, a ver, aquí tengo, ya, acá yo tengo una superficie, ¿cierto? Tengo un objeto y lo inclino el plano y mido el tiempo. Después lo inclino más, mido el tiempo, lo inclino más. Eso es lo que están midiendo. El tiempo en función de la inclinación. Está clarito. No hay otra información acá. Bien, dice que lo que se está midiendo es el tiempo que tarda un objeto en caer por el plano inclinado para 3 grados distintos, que podrían haber sido 10 grados, 20 grados y 30 grados, por ejemplo. Entonces, la pregunta que se relaciona con ese postulado, con ese procedimiento, tal como la mayoría respondía, ¿cierto? Sería la letra A. Porque la pregunta sería, ¿depende del ángulo el tiempo que tarda en recorrer? Esa es la pregunta correcta. Porque eso es lo que estamos haciendo, no estamos haciendo otra cosa. Lo que estamos haciendo es midiendo el tiempo de caída en función de los grados de inclinación. Eso es lo que están midiendo. Bien. Ahora, por supuesto que todas las preguntas que están ahí podrían ser, pero acá están preguntando por lo que está realizando el procedimiento. Ustedes se pueden preguntar lo que quieran. Depende la hora, si yo estoy midiendo en la mañana, en la tarde. Es una buena pregunta, ¿ya? Es una buena pregunta. Pero es que acá dice, no está diciendo si es una buena pregunta o no. Le están preguntando si esa pregunta es coherente con el procedimiento. Eso le están preguntando. No están preguntando si la pregunta está buena o está mala. Todas las preguntas que están ahí son buenas, pero eso no lo están preguntando. ¿Bien? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Ya, Melanie dice que distraen las alternativas. Sí, pues hacen dudar, como dices tú. Perfecto. Ya, pero ahí queda mucho más claro. ¿Bien? Chicos, atentos con esta pregunta de habilidad de pensamiento científico. Yo le he dicho en todas las clases, está en el cuarto taller. En todos los talleres yo he mencionado lo mismo. Chicos, dentro de la prueba de ciencias, un 15% del total son preguntas de habilidad de pensamiento científico, como esta. Eso quiere decir que usted tiene que responder 12 preguntas de habilidad de pensamiento científico en la prueba de transición. Así que ponga mucho ojo a estas preguntas, ¿bien? Porque no tienen que ver con un contenido, tienen que ver con habilidades relacionadas con la ciencia. Ya, pregunta 69. Acá llegamos a un gráfico y ¿qué podrían responder ustedes? A, B, C, D o E. ¿Ya? Les voy a dar un par de minutos para que respondan. Ya nos queda poco tiempo, se pasó volando la hora. Nos quedan 3 minutos, así que yo creo que con esta pregunta o con la próxima vamos a finalizar. ¿Ya? ¿Ya qué creen ustedes? ¿Ya? Ahí aparecen dos movimientos. El de M, que está aquí, y el de N. ¿Ya? ¿Ya? Como la prueba en blanco y negro, para hacer una diferencia tienen que cambiar el grosor, por supuesto, de la línea, ¿ya? De la línea de tendencia acá. Entonces acá dice que M parte en una velocidad 1, después aumenta a 3, en cambio N
parte en una velocidad 3, después disminuye hasta una velocidad 1. Bien. Ya, para ir avanzando, porque ya no está pillando el tiempo, miren, acá, bien simple. Por ejemplo, en este punto, en T2, y, por ejemplo, acá en este punto, que nos dice en qué tiempo es, un tiempo X, en esos tiempos los vehículos se mueven con la misma velocidad, en ese momento, en T2 y en un tiempo X, ¿ya? Entonces, los objetos van a tener, claro, acá algunos ya están respondiendo, los objetos que van con la misma rapidez, en este caso con la misma velocidad, entre ellos su velocidad con la que se registra uno al otro es cero. ¿Ya? Tal como responde acá Felipe inmediatamente dice la E. Claro, en T2, N tiene una rapidez de cero o nula, como aparece acá, con respecto a M. ¿Ya? Melanie también dice lo mismo, perfecto. Bien. Vuelvo a repetir. Cuando dos objetos se mueven con la misma velocidad, la rapidez que, o en este caso la velocidad que está teniendo un objeto con respecto al otro, es cero. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van en un auto, van a 60 kilómetros por hora, al lado de un auto a 60 kilómetros por hora, y ustedes no le perciben ni un avance ni un retroceso, porque van al lado, van a la par, digamos. Bien, entonces, para responder rápidamente esto, en los puntos en donde se crucen estas líneas, digamos, de velocidad, ustedes tienen que responder que en esos puntos la velocidad que le ve uno es cero con respecto a la velocidad que le ve el otro. Eso es todo. Ahí está la respuesta correcta. Bien, chicos, llegamos hasta aquí. Estamos ya en el tiempo. Ya son justo las 10 de la mañana. La verdad es que me encantaría seguir con las siguientes preguntas, por supuesto, pero eh, tenemos todavía una clase más. ¿Ya? La próxima semana tenemos el quinto y último taller de física, bien, del primer ciclo de talleres, en donde hemos resuelto, por supuesto, donde hemos resuelto el modelo TEMRE, ¿ya? En el taller uno y 2 todo el plan común. El 100% del plan común lo resolvimos en el taller uno y el taller 2, pueden visitar el canal de YouTube. La semana pasada comenzamos con la mención, ¿ya? Y hoy día es la segunda clase de mención y la próxima semana es la tercera clase de mención y final. Bien, así que eso chicos, espero que les vaya muy bien. Vamos a detener la grabación por supuesto para que esto también quede registrado en